Cuando el 4 de diciembre de 1965 falleció la pequeña María del Carmen Martínez, de apenas 9 meses, el médico que acudió al domicilio familiar creyó que se había debido a una meningitis. Pero tras la muerte de 2 más de sus hijos, en tan solo 10 días saltó la alarma y tanto el matrimonio Martínez Pérez como sus otros 7 hijos fueron recluidos en el hospital provincial para ser sometidos a observación. Lógicamente, cundió el miedo entre el vecindario. Pensaron que podía tratarse de una peligrosa enfermedad contagiosa. Aunque la familia pasaba penurias económicas, nadie sospechaba la tragedia que se iba a desatar en dicho hogar. Hoy hablaremos sobre el caso que conmocionó a la nación española, la historia de Piedad Martínez del Águila, quien con tan solo 12 años envenenó a sus 4 hermanos en Murcia, una ciudad al sureste de España. La familia radicaba en un edificio de Carril de la Farola, en las viviendas benéficas del barrio del Carmen, Murcia. Ahí vivían los padres con los 10 hijos. Andrés Martínez del Águila era albañil y trabajaba en la construcción. Le ayudaba a su primogénito José Antonio, de 16 años. La madre, Antonia Pérez Díaz, embarazada de 7 meses, se ocupaba de la cocina y hacía labores en la calle. El segundo de los vástagos, Manuel, de 14, estaba empleado como chapista. Piedad había sido la tercera en nacer y la primera de las chicas. Con tan solo 12 años se encargaba de cuidar a sus hermanos pequeños y realizaba las labores de casa. Además, en los ratos libres pulía piezas de motocicletas junto a sus hermanos Jesús, de 10, Cristina, de 8 y Manuela, de 6. Los 4 hijos restantes, los más pequeños, fueron las trágicas víctimas de esta historia. El 4 de diciembre de 1965 falleció la menor de la familia, Mari Carmen, de 9 meses de edad. Avisado el médico de cabecera, como se llamaba antes a los de seguridad social que acudían a los domicilios, se presentó en la casa y diagnosticó fallecimiento por meningitis, algo habitual en la época. 5 días después falleció el segundo hermano en orden ascendente, Mariano, de 2 años. De nuevo se declaró meningitis como causa de la muerte. Pero cuando de nuevo 5 días más tarde falleció la siguiente Fuensanta, de 4 años, surgió la sospecha y el médico acudió al juzgado y a la jefatura de sanidad para exponer lo que estaba ocurriendo. No parecían casuales 3 muertes en tan corto espacio de tiempo. Los fallecidos habían empezado a mostrar unas manchas rojas y después visiblemente moradas, seguidas de fiebre, desvanecimientos y fuertes convulsiones. Poco después fallecían. Los vecinos empezaron a inquietarse. Pensaban que tal vez la familia había contraído una enfermedad contagiosa o un extraño virus que saltaba de hermano muerto a hermano vivo. Empezaron a evitarles. La presión de los vecinos llevó a que toda la familia finalmente fuera internada en el Hospital Provincial de Murcia. Inicialmente se pensó en alguna extraña afección o una intolerancia alimenticia. Lo sometieron a diferentes pruebas y todos los resultados eran favorables. Así que la familia y madre de los pequeños, que estaba embarazada de 7 meses, fueron dados de alta para pasar las fiestas de fin de año en su hogar. Con los días, la tragedia parecía haber quedado atrás, pero por desgracia no fue así. Apenas habían pasado unos días cuando el 4 de enero de 1966 falleció el cuarto hermano, Andrés, de 5 años. Había desayunado pan con mantequilla y media naranja y se había puesto a jugar por la casa, pero al poco tiempo se sintió indispuesto. Ese mismo día falleció. Como todos presentaron los mismos síntomas, los 4 cuerpos fueron enviados al Instituto Nacional de la Salud en Madrid, pero no se detectó ningún virus y fueron exhumados y enterrados en el cementerio Nuestro Padre Jesús de Espinardo.
El 24 de enero, terminadas las investigaciones y análisis médicos, remitieron las muestras al entonces Instituto Anatómico Forense y esta vez no había dudas del diagnóstico. Todos habían sido envenenados. Se encontraron restos de cloruro y de cianuro potásico, dos venenos que incluso usados por separado habían provocado una muerte rápida. Por esta razón, los pequeños fallecieron en menos de media hora. Los 4 niños fueron envenenados con un fuerte tóxico que les fue administrado. El caso se puso en conocimiento de la BIC, Brigada de Investigación Criminal. Los primeros sospechosos, lógicamente, fueron los padres. El juez ordenó su ingreso en prisión como posibles infanticidas. Debido al avanzado estado de gestación de Antonia, quedó internada en la sala de maternidad del Hospital Provincial San Juan de Dios. Al esposo le hicieron una evaluación de su estado mental en el Centro Psiquiátrico de El Palmar, y sus hijos quedaron bajo la tutela de la Junta Provincial de Protección de Menores. La trágica noticia saltó a toda España, un tema que daba para ocupar muchas páginas en aquellos tiempos de censura. Mientras, en la prensa, las hipótesis se multiplicaban, se hablaba de la posible implicación de un tercer hombre, una mente criminal capaz de administrar la dosis exacta de veneno para provocar las muertes y que éstas parecieran haber ocurrido por causas naturales. ¿Pero por qué habrían sido envenenados los niños?, se preguntaba la gente sin hallar respuesta. Pronto los investigadores comenzaron a centrarse en la pequeña Piedad. Era ella quien se ocupaba de dar de comer a sus hermanos cuando sus padres no estaban. Conforme avanzaron las investigaciones, la figura de Piedad fue agrandándose hasta convertirse en la protagonista de aquella terrible tragedia. Su vibrante indiferencia había presenciado el dolor cerca de ella y, sin embargo, reía y jugaba sin emoción alguna. Al ver este comportamiento, uno de los inspectores de la brigada decidió tenderle una trampa. Se cuenta, el investigador se llevó a Piedad a tomar un café. Le enseñó una bola con cloruro potásico y Piedad la reconoció como las que usaba para limpiar las piezas de las motos. Bromeando, el inspector simuló le echaba la pastilla en el vaso de leche que tenía Piedad, a lo que Piedad, primero riendo y luego enfadada, se lo impidió. «No hagas eso, que puedes hacer mucho daño a alguien». Ante la insistencia del investigador para que bebiera, se negó rotundamente. «¿Hace daño? ¿Es como lo que le diste a tus hermanitos?», preguntó el funcionario. El rostro contraído de Piedad hablaba por sí solo. En ese momento, el investigador aprovechó para preguntarle sobre la muerte de sus hermanos y Piedad terminó confesando todo. «Fui yo quien los mató a los 4, los 3 primeros por orden de mi madre. ¿Y el último?», preguntó el investigador. «Lo maté yo sola, por mi propio impulso». Con el correr de los días, Piedad explicó cómo preparaba el veneno para matar a sus hermanos. Hacía unas bolas con las pastillas que utilizaba para limpiar metales, sobre todo para las piezas plateadas de las motos, agregando insecticida para matar ratas. Después las echaba en los vasos de leche para que ingirieran el veneno. A tan solo 12 años, Piedad atendía la casa, la comida, la limpieza y a sus hermanos. Agobiada por tener que preocuparse de sus hermanos, dado que era la mayor que permanecía en casa cuando los padres y los hermanos marchaban al trabajo, comenzó a envenenar a los pequeños porque eran los que más tiempo le ocupaban. Quería librarse de todos y tener tiempo para poder salir a jugar con sus amigas. Ya ingresada en el hospital psiquiátrico, dio hasta 5 versiones distintas de los hechos que se contradecían una con otras. Sus respuestas eran rápidas, tratando de aparentar que no había engaño en ellas. Sin embargo, los investigadores concluyeron que había actuado por decisión propia en todas las ocasiones, descartando la implicación de la madre. Los psicólogos la consideraron una niña aparentemente normal, totalmente responsable de sus actos, pero que padecía una psicopatía y actuaba con malicia y premeditación. Lo que realmente extrañaba era que una persona tan joven y sin estudios básicos ni conocimientos al respecto fuera tan hábil para descubrir los efectos letales de productos de uso doméstico. Se decretó su ingreso a prisión, pero al ser menor de edad no se le podía procesar, por lo que fue puesta bajo custodia del Tribunal Tutelar de Menores y poco después ingresó al convento de las Oblatas de la capital murciana.
en donde las monjas cuidaban a niñas problemáticas o en situación de riesgo. Su padre salió en libertad en marzo, pero su madre, que dio a luz durante su reclusión, tuvo que esperar 2 meses más hasta que se demostró que Piedad mentía. Tristemente, las desgracias se apoderaron de esta familia humilde, que encontraron el rechazo de la sociedad y el vacío eterno por la muerte de 4 hijos a manos de su propia hija. Después de la trágica muerte de sus hijos, el padre perdió su trabajo y nada volvió a ser lo mismo. Una ceguera letal lo hundió a él y a su familia en la pobreza, provocando su muerte algunos años más tarde. Se cuenta que, pese al internamiento forzoso, Piedad se mostraba dulce, alegre y con muchas ganas de jugar. Le gustaba tejer y estaba casi todo el día con un costurero en la mano. Se comentó que con el tiempo Piedad se convirtió en monja. Otras versiones cuentan que acabó saliendo del convento para emprender una nueva vida. Lo cierto es que nunca más se supo de ella. Hoy en día podría ser una anciana común de alrededor de 80 años, ocultando un oscuro pasado criminal. Aunque algunos no estarán de acuerdo con lo que voy a comentar, debo decir que entiendo la frustración y desesperación de Piedad. No justifico sus acciones. Sin embargo, al cargar con tantas responsabilidades que no le pertenecían a tan temprana edad, en mi opinión, se sintió orillada a cometer estos horribles actos por su inmadurez emocional. Muchos argumentarán que en nuestros tiempos todavía era común que nuestros padres nos dejaran a cargo de nuestros hermanos menores sin mayores consecuencias. Sin embargo, es importante recordar que los seres humanos somos diferentes en nuestras emociones, en nuestro pensar y nivel de madurez. No pretendo argumentar que está bien o mal, que es aceptable o no en nuestros hogares, pero sí recordarles la importancia de mantenerse siempre alertos al comportamiento de nuestros hijos. Por supuesto, asumir cierta responsabilidad no hará ningún daño a tus hijos mayores, pero hay una gran diferencia entre hacer que tu adolescente vigile a tu hijo menor mientras preparas la cena, a que cuide a sus hermanos durante horas sin tu supervisión. Además, no olvides que no importa cuán maduros se comporten tus hijos, ellos siguen siendo niños y no están listos para asumir una gran responsabilidad. Pero díganme qué opinan ustedes. ¿Consideran que el diagnóstico de los psicólogos independientemente se hubiese visto reflejado bajo otras circunstancias más adelante en la vida de Piedad? ¿O consideran que fue orillada por sus padres a cometer este acto? Sin más que decir, espero les haya resultado tan interesante como a mí este caso. Si el video les ha parecido informativo, recuerden dejar un me gusta y suscribirse si no lo están ya. Pero sobre todo, manténganse bien, cuídense mucho y los veré en el próximo video.